Buenas tardes, en esta presentación vamos a hablar sobre la filtración por membrana. Iniciaremos hablando de los tipos de membrana, de las variables del proceso y finalizaremos con algunas aplicaciones. Los integrantes de este grupo son César Alberto García, Lady Estefanía Acero y mi persona, Lizzy Mildred Rueda. Antes de hablar de los tipos de membranas, hay que recordar que las membranas son barreras físicas semipermeables que separan dos fases, restringiendo el movimiento de las moléculas a través de ellas de forma selectiva. Las características de los procesos de separación con membrana permiten la separación de contaminantes que se encuentran disueltos o dispersos en forma coloidal. Eliminan contaminantes que se encuentran a baja concentración. Son procesos sencillos y diseños compactos que ocupan poco espacio. También puede darse el caso de incompatibilidades entre el flujo y la membrana, por eso la importancia de las variables implicadas en el proceso, las cuales se explicarán más adelante. Las membranas se pueden fabricar con materiales poliméricos, cerámicos o metálicos. Clasificación. Teniendo en cuenta su estructura, se pueden distinguir entre microscópicas y macroscópicas. En el primer grupo se diferencian debido a su porosidad y debido a su configuración. En las macroscópicas se diferencia entre laminares, tubulares o de fibras huecas. Las membranas simétricas o isotrópicas tienen una composición o estructura física uniforme en el corte transversal y se caracterizan porque presentan la misma resistencia al flujo a lo largo de toda la membrana. Membranas porosas o microporosas. Tienen una distribución de diámetro de poro de 0.001 milímetros hasta 10 milímetros. Este tipo de membrana tiene una estructura rígida y muy ligera, una distribución aleatoria y poros interconectados, y por tanto la separación es principalmente en función del tamaño molecular y la distribución del tamaño del poro. Los procesos de membrana que utilizan este tipo se basan en impedir por exclusión el paso a través de la membrana de aquellos solutos de tamaño superior al diámetro del poro. Esto implica que todas las partículas más grandes que los poros son completamente rechazados por la membrana. Las partículas más pequeñas que los poros más grandes, pero más grandes que los poros más pequeños, se rechazan parcialmente, es decir, aquellas que se encuentran entre 0.001 milímetro y 10 milímetros. Y las partículas mucho más pequeñas que los poros más pequeños pasarán a través de la membrana. Las membranas densas o las no porosas son estructuras sin poros que están formadas por una película densa a través de la que las sustancias permeantes son transportadas por difusión bajo un gradiente de presión, concentración o de potencial eléctrico. La separación de los diversos componentes depende de su velocidad de transporte dentro de la membrana, que está determinada por un modelo de solución-difusión, en el cual los componentes de la solución se disuelven en la membrana y posteriormente se difunden a través de ella. Las membranas cargadas eléctricamente pueden ser o porosas o densas, con restos aniónicos o catiónicos fijos en la estructura de la membrana. La separación se debe a la carga de la membrana, siendo excluidos aquellos componentes cuya carga sea la misma que la que contiene la membrana. La separación también depende de la carga y concentración de los iones de la solución. Los iones monovalentes son excluidos menos eficazmente que los divalentes. Asimismo, el proceso de separación es menos efectivo en soluciones de elevada fuerza iónica. Membranas asimétricas o anisotrópicas. Estas membranas están constituidas por estructuras laminares o tubulares donde el tamaño del poro, la porosidad o la composición de la membrana cambia a lo largo de su espesor. Tienen una delgada película soportada en otra más gruesa y porosa, de tal forma que la primera es la responsable del proceso de separación y la segunda le aporta resistencia al sistema para soportar las condiciones de trabajo. Las películas de las distintas capas pueden estar fabricadas con el mismo material o con diferente material. Mediante la fabricación de estas membranas asimétricas es posible conseguir espesores similares a las membranas convencionales, es decir, las isotrópicas o simétricas.
La ventaja principal de este tipo de membranas es que se obtienen mayores flujos, por lo que la velocidad de paso de la sustancia a través de la membrana es inversamente proporcional al espesor de la misma. La mejora de estos procesos de separación debido a este tipo de membranas pues ha hecho que sean la elección en los procesos a escala industrial. En el grupo de las macroscópicas, como mencionábamos al inicio de la presentación, las membranas también pueden fabricarse en forma de láminas planas, tubulares o de tipo denominado fibra hueca. En el caso de las espirales, permiten que el agua filtrada recorra toda la membrana y sea recogida en un canal central. Esto reduce los costos de energía al reducir los requerimientos del bombeo. Se puede operar a altas presiones y temperaturas. En el caso de las tubulares, trabaja muy bien en altas concentraciones de contaminantes. Puede limpiarse tanto química como mecánicamente y su taponamiento es mínimo. Soporta altas temperaturas y altos rangos de pH. En el caso de la fibra hueca, son estructuras tubulares con dimensiones que son un orden de magnitud inferior a las denominadas membranas tubulares. La mayoría de ellas son de tipo anisótropo, donde la estructura responsable de la separación se dispone en la superficie externa o interna de la fibra. La fibra hueca disponen de mayor superficie filtrante que las láminas planas y que las membranas tubulares, permitiendo así separaciones más eficientes. Ahora voy a hablar sobre lo que son los procesos de membranas. Los procesos de membranas se desarrollaron inicialmente como respuesta a la necesidad de producir alternativas tecnológicas más económicas y eficientes que las tecnologías de separación tradicionales. El ejemplo más representativo de este desarrollo lo presenta la tecnología de ósmosis inversa a partir de la década de los 60. En los años 70, estos procesos comenzaron a aplicarse en otros sectores, entre los que encontramos la industria alimentaria y la biotecnología, gracias al desarrollo de nuevos materiales para membranas. Desde el punto de vista económico, las tecnologías de OI, UF y MF, de las cuales hablaremos próximamente, cubren más del 60% del mercado mundial de la tecnología de las membranas. En esta imagen se muestra en forma comparativa algunos procesos de separación, tanto tradicionales como de membrana, considerando el tamaño de la partícula y peso molecular que es capaz de retener. Aquí vemos las propiedades empleadas en la separación: el tamaño, la difusividad, la carga iónica, la solubilidad, la densidad y los rangos de separación de diversos procesos. Aquí vemos la ósmosis inversa, la diálisis, y se clasifican dependiendo del tamaño en Armstrongs micrómetros y dependiendo del peso molecular. El término filtración por membrana generalmente se está refiriendo a los procesos que emplean un gradiente de presión, tales como la ósmosis inversa, la nanofiltración, la ultrafiltración y la microfiltración. La ósmosis inversa es una tecnología de membrana de las más consolidadas actualmente. Esto utiliza membranas de tipo denso, las cuales separan mezclas líquidas gracias a la diferente solubilidad y la velocidad de difusión que presentan los compuestos al entrar en contacto con las membranas. Como todos saben, la ósmosis es el fenómeno natural del paso de agua a través de una membrana semipermeable desde una zona con menor concentración de solutos a una más concentrada. Debido a la diferencia de potencial químico entre ambas fases, esto provoca una presión diferencial a través de la membrana, conocida como presión osmótica. Si se aplica una presión superior a la presión osmótica, se produce una inversión del fenómeno natural, haciendo que el agua fluya de la solución más concentrada a la más diluida, y a este proceso lo denominamos ósmosis inversa. Los solutos pueden ser de naturaleza orgánica como azúcares péptidos o inorgánica como el cloruro de sodio o carbonato de calcio. La ósmosis inversa puede retener entre 90 y 99.9 de los compuestos en solución. Los procesos de ultrafiltración y microfiltración presentan un mecanismo de selectividad ligado al tamaño molecular de las especies en solución sin que éstas sufran cambios de fase. Las membranas empleadas son de tipo poroso y de tamaño definido.
y se confeccionan a partir de polímeros predominantemente hidrofílicos como la polisulfona. Debido a que esta membrana es semipermeable, es necesaria la presencia de presiones de 4 a 8 atmósferas que auxilien a las partículas a fluir a través de la misma. La nanofiltración es un proceso por el que, utilizando una membrana nanoporosa basada en el tamaño de las moléculas que pueden atravesar dicha membrana, el tamaño del poro de estas membranas es de aproximadamente 1 nanómetro y la presión que se utiliza es de 75 psi. Es una tecnología de filtración de flujo cruzado, ya que se obtienen dos corrientes. El primero es el flujo permeado, es el que ha pasado a través de la membrana y al cual se le han retirado los componentes cuyo peso molecular es mayor que el tamaño del poro de la membrana. Y el concentrado, que corresponde al fluido que no ha atravesado la membrana y que concentra los componentes corrientes principales. El proceso de diálisis es, como los anteriores, un proceso de separación por tamaño, mediante el empleo de membranas semipermeables que contienen poros de dimensiones inferiores a los macromoleculares. Estos poros permiten que las moléculas pequeñas, como los disolventes de sales y metabolitos pequeños, se difundan a través de la membrana, pero bloqueen el tránsito de moléculas mayores. La diálisis suele emplearse rutinariamente para cambiar el disolvente en el que se encuentran disueltas las macromoléculas. Como vemos en esta imagen, una disolución macromolecular se introduce en un saco de diálisis, que se sumerge en un volumen relativamente grande de disolvente nuevo. Las moléculas pequeñas pasan a través de la membrana del fluido y las grandes se quedan dentro del saco. Este procedimiento se hace muchas veces hasta que logra haber un cambio de medio. Continuando con las aplicaciones de la filtración por membranas, podemos decir que una de las ventajas de este tipo de filtración es su adaptabilidad a infinidad de aplicaciones industriales de múltiples sectores productivos en los que intervienen procesos químicos, como por ejemplo la industria de la alimentación, con un aporte importante en los sectores lácteos y el azúcar, la industria farmacéutica, la biotecnología y la química propiamente dicha. La industria de los almidones y los edulcorantes ha sido un principal testigo de la sustitución de los métodos de separación tradicionales como los filtros prensa y los filtros rotatorios al vacío por la filtración en membranas en varias de las etapas del proceso. Los beneficios principales son el incremento en el rendimiento de los productos, entre los que se incluyen la clarificación de jarabes de maíz como dextrosa y fructosa, la concentración de agua de lavado del almidón, el enriquecimiento de dextrosa, la depirogenación del jarabe de dextrosa y el fraccionamiento de agua de maceración. La industria de la caña de azúcar y la remolacha betabel tradicionalmente han utilizado métodos como el alcalizado y la floculación para clarificar los jugos no procesados y eliminar las impurezas como ceras, dextrosas y gomas antes de enviar el jugo a su refinación para su posterior evaporación y cristalización. La filtración por membrana se puede utilizar para clarificar el jugo no procesado sin utilizar clarificadores primarios, eliminando así muchos problemas ambientales y mejorando la calidad y el rendimiento. Las membranas también pueden clarificar, fraccionar y concentrar varias soluciones de azúcar en el proceso de producción. En la industria láctea, la filtración por membrana es utilizada rutinariamente para un gran número de aplicaciones dentro de la industria, convirtiéndose en una parte valiosa del proceso de producción, especialmente en la manufactura de ingredientes lácteos. Sus aplicaciones se pueden dividir en tres categorías: aplicaciones a la leche, aplicaciones al suero y otras aplicaciones como el clarificado de salmuera de queso.
En la industria química y en la industria farmacéutica, muchos procesos químicos utilizan la filtración por membranas para desalar, diafiltrar y purificar tintes, pigmentos y abrillantadores ópticos, también para limpiar las corrientes de aguas residuales y de lavado, la concentración y deshidratación de minerales como arcilla caolínica, dióxido de titanio y carbonato de calcio, la clarificación de cáusticos, la producción de polímeros o la recuperación de metales. Para la industria farmacéutica, las cosechas de células o recuperación de biomasa es un paso importante en un proceso de fermentación, especialmente al manufacturar productos como los antibióticos. La filtración por membrana ha reemplazado satisfactoriamente a otros métodos de separación, tales como filtros rotativos al vacío o centrifugación en varias plantas, mejorando la producción y reduciendo la tarea del operario y el costo de mantenimiento. Las membranas son también una parte estándar de las líneas de producción industrial de enzimas al concentrar enzimas previamente a otros procesos. Para el tratamiento de aguas residuales, la filtración por membrana puede ser muy importante en el procesamiento de corrientes de aguas residuales difíciles de tratar debido a su alta contaminación, su código de tipo y sus cargas hidráulicas, así como para la obtención de una fuente de agua limpia que puede potencialmente utilizarse de nuevo en la planta industrial. Las aplicaciones ambientales típicas son el tratamiento de corrientes de desechos de productos lácteos y alimentos vegetales, pulido de condensados del evaporador y recuperación y reuso de soluciones de limpieza usadas.